Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es un especialista en seguridad nacional y académico. Posee una maestría en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y docente de las maestrías en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa y del Centro de Estudios Superiores Navales, además de participar en el Grupo Académico de Doctrina de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de México. Es presidente de la sección de Seguridad Internacional de la World International Studies Committee y coordinador del Comité Académico de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Actualmente es consejero académico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, coordinador de los proyectos de investigación internos sobre seguridad nacional en México y tendencias globales del terrorismo de la Universidad de las Américas Puebla, y es integrante del colectivo de análisis de la seguridad con Democracia Asociación Civil, donde participó en la coordinación del Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2020. Ha coordinado más de 20 libros y reportes internacionales sobre seguridad, impunidad, terrorismo y asuntos militares. Es autor del libro La Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales, y coautor del Índice Global de Impunidad desde 2015. Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, acomodándome el cojín, que no me sentí incómodo. Póngase ya cómodo, y Gerardo, ¿tú también estás cómodo ahí? Aquí estamos cómodos en el Colegio de México. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, ciertamente, pero bueno, tiene por supuesto muchísima profundidad. Sergio. Sí, en los últimos años han empezado a nacer como hongos los índices elaborados por instituciones sociales. Las universidades son unas de las productoras más intensas de índices, y el doctor Gerardo Rodríguez, aquí con nosotros, empezó a publicar junto con otro colega, Juan Antonio Leclerc, los índices de impunidad en México, 2015. Te preguntaría para empezar que expliques una opinión. Tú eres un conocedor muy profundo del mundo de la investigación sobre seguridad, justicia. ¿Por qué están proliferando tanto los índices en México? Y luego que nos cuentes por qué nace en 2015 en la Universidad de las Américas Puebla este índice, que es espléndido, vale la pena que lo consulten. Pero primero, ¿por qué? Muchas gracias, Sergio. Magníficas preguntas. Nunca nos las habían hecho en una entrevista y tiene mucho sentido. Naciones Unidas sacó un gran índice, el de desarrollo humano. Pero desde ese índice, Naciones Unidas decidió no volver a sacar ningún índice que midiera a sus estados socios, miembros, porque una agencia de Naciones Unidas no iba a volver a clasificar, a rankear el desempeño de sus estados miembros. ¿Se enojan? Pues claro, dejan de financiar. Entonces, quien debería de sacar un índice de impunidad o de seguridad, homicidios, sería la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y no puedo decir quién fue, pero nos confió que no iban a sacar un ranking para medir a sus países miembros. Entonces, les planteamos que utilizando su información, nosotros íbamos a sacar una metodología que desarrollamos investigadores, profesores y estudiantes de la universidad, con el acompañamiento también de Simo Consulting, una Azucena Chaides, que es también integrante de CACED, experta en seguridad. Diseñamos la metodología del Índice Global de Impunidad desde la comodidad y la fuerza de una universidad, ¿no? Entonces, es además el único índice de impunidad en el mundo. Fuimos los primeros. ¿Cómo surge la iniciativa? Sí, hay que reconocerlo. El doctor Luis Ernesto Derbez platicó con... Es el rector de la UDLA Puebla. Exactamente, con Andrea Ambrogi, que lo recuerdas, que sí, fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, y plantearon
cuál es el verdadero problema de violencia en México, de inseguridad, de corrupción. Y los dos, el doctor Derbez y Andrea, llegaron a la conclusión que era la impunidad. Y con esta semilla se reúne un grupo de investigadores, nos invitan al doctor Juan Antonio Leclerc y a mí a idear cómo medir la impunidad, porque es un fenómeno terriblemente abstracto. La impunidad es este fenómeno de los delitos que no son castigados. ¿Cómo medir eso? Primero, el ranking de los países y después, para el caso de México, medir a los estados. Esa fue el origen del índice y por qué pululan en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, porque Naciones Unidas y las organizaciones internacionales ya no se animan a construir rankings con sus datos internacionales. Sí, a los estados les gusta aparecer en los primeros números, entonces sí, les agradan los índices, pero salen abajo, no. A ver, hay ya varias tomas, tenemos posibilidad de comparar qué han hecho unos estados, qué no, pero antes ubícanos en el mapa mundial. Yo recuerdo que Croacia aparecía ahí en el primerísimo lugar y es pues una de los países, una de las naciones que modificó todo su aparato jurídico para ingresar a la Unión Europea y eso explicaba que tuviera pues el desempeño. Pero ¿cómo está el mapa mundial? Porque siempre que hay índices aparecen los listos hasta adelante, desde desempeño educativo hasta desarrollo humano. Supongo que en impunidad también son los sospechosos habituales los que están hasta arriba. Cuéntanos un poco cómo está el mundo y cómo está México. Sí, en 2015, con los datos de Naciones Unidas, nos sorprendió que los países de Europa del Este salieran en los primeros lugares, ¿no? Aplicamos la metodología y aventamos los datos y salieron los resultados con base en la metodología. Y ya después hicimos un análisis cualitativo, nos metimos a ver qué estaba pasando en esos países y había había dos razones fundamentales por las cuales Croacia, Eslovenia, Polonia, Hungría salían tan altos en el índice. También Y Hungría. era el apoyo que recibieron de la Unión Europea para ingresar a la Unión Europea, porque uno de los requisitos para ingresar a la Unión Europea era modernizar, reformar sus sistemas de justicia que venían anquilosados de la época de la influencia de la Unión Soviética, del mundo comunista en Europa del Este. Primera razón. Entonces, y segundo, un compromiso de los países pequeños de Europa del Este de comprometerse a tener más y mejores jueces. Era una prioridad. Y trabajar en el funcionamiento, que funcionaran bien. Yo agradezco mucho la Fundación Ebert, me mandó a Bruselas para investigar estos temas. Tuve la oportunidad de entrevistar a funcionarios, representantes de Eslovenia en particular, y nos decían eso. Hubo un trabajo, un esfuerzo conjunto del país para invertir en más y mejores jueces y en un sistema profesional. Una duda me brinca. Croacia se une a la Unión Europea y se transforma. México se une a Estados Unidos y Canadá comercialmente en el 94 y sigue igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué la diferencia? ¿Tenemos que hacernos europeos o qué? Fue un requisito de ingreso a la Unión Europea porque la Unión Europea no es un mecanismo como el TLC, es un mecanismo profundo de integración política y de ceder soberanía en ciertos ámbitos. Ajá. Y para que estos países de Europa del Este, que no tenían los niveles económicos, de seguridad, etcétera, pudieran ingresar, era un requisito que transformaran sus sistemas de justicia. Si no, no iban a ingresar en este periodo que les dieron de varios años para poder ingresar. Es donde está ahora Serbia, donde está Ucrania, ¿no? En la sala de espera, y todas estas reformas se las piden. Pero bueno, esos son los países que han tenido grandes reformas institucionales, económicas, políticas y de seguridad. Sí. Todo eso es muy interesante, pero no nos vamos a detener en ellos. Ubícanos México en América Latina, o sea, el nivel de impunidad que hay en México es comparable a la región. ¿Cómo estamos ahí? Fíjate que hace 10 años exactamente México salió con esta metodología en el último lugar de la región de América Latina. En América Latina también. En América Latina, sí. Pero hicimos un corte de caja hace 5 años, volvimos a analizar los datos y sorpresas, ¿no? Hay países que han dejado de informar a Naciones Unidas sus datos de seguridad. ¿Ejemplo? Brasil. Brasil. Venezuela. Por supuesto.
Entonces, a esos países que son miembros, Brasil, miembros del G20, por ejemplo, pues se le empezó a cuestionar porque no estaba empezando a dar toda su A información. Venezuela lo suspendieron por falta de pago, ¿no? Y, a De la Venez- ONU. y Venezuela, sus estadísticas son absolutamente irreales. Entonces, Colombia, México y Colombia estaban ahí más o menos al mismo nivel. Colombia ha hecho esfuerzos importantes con el proceso de paz. Países como Nicaragua, por ejemplo, por supuesto, tienen índices muy altos también de impunidad. Honduras, lamentablemente, también en las últimas mediciones. Entonces, México dejó de estar en el último lugar de impunidad, afortunadamente, en la región, y pudimos ampliar también el número también de más casos de estudio, ¿no? Entonces, otros países, por supuesto, en África, Medio Oriente y en Asia, caen en estos niveles. Y en impunidad estadística, por supuesto, China no está reportando, Arabia Saudita no está reportando. Una, coincido con la importancia que tiene la impunidad. De hecho, hablamos en estudios de seguridad del pacto de impunidad entre criminales y funcionarios de diferente nivel, es decir, funcionarios que protegen a criminales. En ese sentido, ¿por qué ya desde la perspectiva de México estamos mal comparativamente? No avanzamos simplemente. ¿A qué se debe que no avancemos? Y luego nos vamos a los estados, que es bien impresionante observar las diferencias entre estados. Pero primero, una causa general. ¿Por qué hay esta impresión, este fatalismo de que en México puedes delinquir sin que te castiguen y te puedes ir a la cárcel siendo inocente? ¿Cuáles serían, en tu opinión, las tres principales causas para que haya tanta impunidad? Oye, Sergio, nada más si me permites para dejarlo ya. ¿Cuál es la región con más impunidad en el mundo? ¿África, América Latina? África no se puede medir, no hay estadísticas suficientes, sería América Latina. Perfecto. De las que se pueden medir. Es América Latina. Y en América Latina, México está... México con otros países, Venezuela, Brasil, Honduras, Nicaragua principalmente. En el hoyo. Así es. Hay países como Argentina que ha hecho un trabajo muy bueno, o sea, que tiene un sistema judicial que sí trabaja, una policía federal que sí trabaja, igual que Chile, por ejemplo, Uruguay. Vemos muy buenos datos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sergio, en 2015 nos quedaba claro, vimos el agregado de datos, eran demasiados delitos los que se cometían en el país al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y pocas capacidades del Poder Judicial Federal, pero sobre todo los poderes judiciales de los estados para administrar todos los delitos que se registraban cuando pasaban a carpetas de investigación y pasan por todo lo que le llamamos la cadena de impunidad hasta llegar a las sanciones, que eran menos del 3%. Entonces, primero, está saturado el Poder Judicial a nivel nacional, sobre todo a nivel de los estados. Y el primer dato que nos llamó la atención, que aquí sí, ni Obama tenía ese dato en el mundo, México tiene uno de los niveles más bajos porcentajes de jueces por cada 100,000 habitantes del mundo. En ese entonces estábamos hablando de una tasa de 3.6 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, cuando países como Croacia tenían 16, 5 veces más. Entonces, no funciona el sistema. No hay jueces. El sistema no funciona, no hay jueces, pero tampoco había ministerios públicos, y no hay ministerios públicos suficientes para investigar esos delitos. Entonces, toda la cadena que diríamos de justicia, la cadena de impunidad, está fragmentada. Entonces, no se conecta el aparato de seguridad con el aparato de justicia y cuando pasamos al sistema penitenciario, también encontramos muchos problemas. Entonces, esa para nosotros es la principal razón. ¿Y cuál es el indicador rey, digamos, para entender la impunidad? Cifra negra, las encuestas de victimización, en fin, ¿cuáles son los indicadores para empezar a construir en un mundo en el cual pues tú no tienes denuncia, ahora nos explicas la cadena esta de la impunidad, porque la gente no confía en las instituciones, en fin, indicadores? Mira, nosotros agregamos en 5 grandes indicadores, ¿no? En 5 grandes grupos de indicadores que le llamamos dimensiones. Las 2 grandes dimensiones, funcional y estructural.
Y en cada una de las dimensiones dividimos a los dos grandes sectores, seguridad y de justicia. Entonces, medimos las capacidades instaladas que tienen las Secretarías de Seguridad Ciudadana en los estados y los poderes judiciales estatales. Y después vemos cómo están funcionando, ¿no? Y ahí son cocientes muy sencillos, delitos entre las diferentes capacidades que tienen ministerios públicos, jueces, policías, etcétera, ¿no? Entonces, con eso nos acercamos a entender el problema de la impunidad. Por supuesto, ¿a qué estados les va a ir mejor? No es ciencia cuántica, que tengan menos delitos y que tengan mejores capacidades para atender las necesidades de justicia de la población. La cifra negra, ¿cómo la...? Ok, cifra negra y derechos humanos son variables que también consideramos nosotros. Para nosotros también es muy importante la capacidad que tienen las comisiones estatales de derechos humanos. Cifra negra lamentablemente no nos dice mucho porque es muy alta en el país. Es casi perfecta, ¿no? 98%. Sí, es terrible. Delitos cometidos, no denunciados, 98%. Entonces, la varianza entre los... En algo teníamos que ser perfectos. Sí, Gerardo. es terrible. Pero también fíjate que Humor negro. Bueno, hay delitos, digo, ¿cómo se llama? La extorsión, robo de autopartes, que son casi perfectos. Es decir, le roban una parte, no lo denuncie porque no va a pasar absolutamente nada. Sí, mira, en general en el mundo la cifra negra, hay solamente un indicador que sacó hace unos 10 años Naciones Unidas y el promedio de cifra negra ronda el 70-80% en el mundo. México es 93%. Entonces, Y Guerrero, 96%. así es. Entonces, la varianza es muy grande y la varianza entre estados es muy pequeña, ¿no? Rondan entre 93 y 96. Oye, el índice del que estamos hablando de la impunidad es realmente impresionante por la cantidad de información. ¿Cómo reaccionan los gobiernos de los estados? ¿Por qué? Vamos, el gobierno federal, ya sabemos esta es información, yo tengo otros datos, en fin, no importa. Pero los gobernadores, ¿hay alguna reacción o simplemente te cuelgan el teléfono o hacen como que no se enteraron? Nosotros no requerimos de tocar la puerta de las oficinas de gobierno para recabar la información. La verdad es que el INEGI es extraordinario y con ellos tenemos toda la información. Con INEGI. El INEGI, toda la información para México es del INEGI, la verdad. Es magnífica y con eso construimos con nuestro modelo el índice. Sí ha habido un par de oficinas de gobierno que tocaron la oficina de la universidad, la oficina del rector, para decir cómo podían ayudarnos a mejorar las estadísticas. Entonces, ¿podría saber los estados? Yo creo que no, yo creo que por reserva. Que les dijeron, trabajen. Y Eso lo va a ayudar iba en mucho. buena lista. 2 estados dijeron, queremos ayudaros, inclusive querían mandarnos a sus asesores de seguridad y justicia para revisar nuestros datos, que estuvieran bien. Les dijimos, toda esta información pública, ahí está la base de datos, la pueden descargar en fuente abierta. Les dijimos, pues atiendan las recomendaciones que están en el índice, no es ciencia cuántica, ¿no? Nos invitaron, sí fuimos a una reunión de una mesa de paz y seguridad en un estado, aquí sí lo podemos decir, Tamaulipas. Tamaulipas pidió con este gobernador ya, con Américo, pidió que se expusieran por qué Tamaulipas no estaba tan bien y cómo podía mejorar. Eso creo que sí vale la pena mucho decir, destacarlo. ¿Qué reacciones hemos visto hacia el índice? Han sido en medios de comunicación. En medios de comunicación. Y, por supuesto, una gran cobertura de medios locales que señalan a sus gobiernos estatales por qué no están invirtiendo, sobre todo en sus poderes judiciales. Y lo que hemos visto también muy interesante es una reacción de los poderes judiciales al decir, vean, ve gobierno del Estado, ve Congreso estatal, no tengo los suficientes jueces y magistrados según el índice de la Universidad de las Américas Puebla. Eso nos llena de gusto porque no tenemos que nosotros hacer lobby, ellos lo están utilizando el índice para mejorar sus estadísticas. Pues es muy interesante eso. Ya que lleguen y digan, ¿cómo lo voy a ayudar yo? No, permítame.
Yo le estoy dando un indicador de cómo está usted y mejor ayude a su población y no siga con eso. Ya tiene varias ediciones, por supuesto, el índice y permite comparar si hay o si se convierte en un incentivo para que las cosas cambien en una entidad federativa, si hay algunas experiencias que han tenido o que valga la pena ser efectivamente comentadas. Déjame poner una breve pausa y regresamos con ese tema, si Claro les que sí. parece. Volvemos. Bueno, y regresamos a este interesante diálogo sobre el índice global de impunidad. Nos íbamos a la pausa, Gerardo, preguntándote, ¿cuántas ediciones llevas ya del índice? 3 y 3, 3 de México, 3 globales. Una con la misma metodología en Colombia, el índice global de impunidad de Colombia, y también mi colega Juan Antonio Leclerc ha realizado el índice de impunidad ambiental. Ah, impunidad. Ah, ese habrá que Eso en hablar algún México, momento. México y para América Latina. para América Latina, ¿Y correcto. qué cambios ha habido? Cuéntanos. Mira, las cifras se mueven poco, las instituciones de seguridad y justicia se mueven muy lento, entonces por eso hemos decidido hacer estos índices con tiempo para ver cambios sobre todo de gobierno. El último índice de impunidad de México fue en 2022 para analizar la mitad del gobierno del presidente López Obrador y los gobiernos estatales. ¿Y el siguiente viene? Por eso estamos pensando en sacarlo hacia 2025, la siguiente edición, ya con el cierre de la administración del presidente López Obrador. Bien, una ecuación virtuosa en el tema de seguridad y justicia es la participación de la sociedad, es decir, en los estudios que hacemos en el Colegio de México sobre este tema, es evidente, cuando participa la sociedad en un estado, se mejora la disposición de la autoridad, del gobierno estatal, para actuar y tomar tal o cual política. En ese sentido, iría el inicio de una reflexión, de unos comentarios tuyos. Primero, el índice tiene un impacto en la mejoría del trabajo que hacen, no sé, el Club de Rotarios, el Club de Leones, o una organización no gubernamental, o una parroquia, una diócesis, o la Orden de los Jesuitas, que están buscando justicia y paz. ¿Impacta en la sociedad? ¿Ha tenido efectos positivos este índice de impunidad? Y de ser el caso, algún ejemplo concreto de prácticas, porque en el auditorio muchas personas se preguntan, ¿y qué podemos hacer nosotros? El tema de seguridad y justicia es del gobierno, del señor presidente, del señor gobernador, presidente municipal, y mi opinión es que no, que es un error, que es una responsabilidad compartida. Ese dato lamentablemente no lo ve el índice, pero sí lo podemos ver en los estudios cualitativos adicionales que hemos hecho. Los índices de participación ciudadana en el país son terribles, son de cerca del 11% según las últimas ENCUPS, las encuestas de participación política, y de ese 11% la mayoría participan o en su iglesia o participan en cuestiones de su escuela, y le dejan a un 2-3% participar en temas comunitarios como es el tema de seguridad. Hemos visto casos extraordinarios, Sergio, tú lo conoces, el tema de Nuevo León, pero fue por el empuje del empresariado de Nuevo León que le metieron dinero para mejorar las capacidades de fuerza civil en Nuevo León, por ejemplo. El caso de Puebla, trataron también el sector empresarial en buscar este acercamiento. Lo vemos en Querétaro, pero por ejemplo Querétaro aumentó su tasa de impunidad de un año a otro, en la última medición. Entonces, no es algo que ahorita que esté impactando lamentablemente, ¿eh? Creo que la participación en materia de seguridad sigue siendo muy baja, Sergio. ¿Ya? Oye, ¿y el quién es quién cómo está, digamos, considerando la evolución de todas las ediciones que has tenido? ¿Cómo se han comportado las entidades? Por ejemplo, en el caso del World Justice Project, del cual platicamos hace algunas semanas, en estos mismos diálogos,
Todas las entidades estaban reprobadas. Incluso Querétaro, que aparecía hasta arriba, estaba por debajo del promedio medio de la calificación. ¿Cómo se han comportado las entidades? Y tú con tu habitual, tu grupo de investigación, también Leclerc, siempre intentan ver el lado positivo, es decir, a ver qué se ha hecho para mejorar en la materia. Cuéntanos cómo están y quién ha hecho algo bueno y qué sería lo bueno, ¿no? Vamos con el top 10 de los peores estados en temas de impunidad. Encabeza el Estado de México con 74 puntos, Baja California con 69, Veracruz con 65, Puebla con 63, Querétaro 63, Jalisco igual, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Michoacán Esos son los que están con peores. 62, sí. Estado de México a la cabeza. La tabla de los reprobados, los 10 peores. Pero nos importa también qué estados aumentaron de impunidad al 2021. Es decir, mejoró la impunidad. Empeoró la situación. Sí. Empeoró la situación. Ajá. Empeoró la situación. Okay. Chiapas pasó del lugar 9 al 24. Toma. Jalisco del 13 al 27. Sinaloa del 12 al 26. Morelos del 7 al 20. San Luis del 5 al 18. Michoacán del 10 al 23 y Querétaro del 17 al 28. Pues esos están en fase de deterioro, ¿no? Terrible, ¿no? Y estados que redujeron su posición en el índice de impunidad, algo hicieron bien. Eso. Baja California Sur pasó del 20 al 1 de menor impunidad, ¿no? Coahuila, Sergio, que tú has trabajado mucho, del 29 al 8º. 20 posiciones redujo de impunidad. Tamaulipas de 31 a 12, Quintana Roo de 31 28 a 2, o sea, del fondo a 12. A 12. Quintana Roo de 28 a 15 y Tlaxcala de 22 a 10, ¿no? Entonces, y también decimos, si bien las siguientes entidades también mejoraron lugares dentro de la tabla, muchas de ellas aún conservan niveles altos de impunidad. Aguascalientes 26-25, Durango 21 a 17, Guerrero 27 a 16, Oaxaca y Guanajuato. Entonces, hay buenas noticias para algunos estados. La Ciudad de México, ¿cómo evolucionó? La Ciudad de México está en media tabla por algunas razones. En términos de seguridad sale muy bien porque es la entidad que tiene mayor número de policías estatales, ¿no? Tiene mando único. La verdad es que eso le ayuda mucho. La Ciudad de México, esto no lo medimos, por supuesto, el tema de las cámaras ayuda mucho. Pero, por ejemplo, temas del Ministerio Público está al promedio de la tabla, cuando es uno de los estados con mayores recursos. Yeah. Y hay comparabilidad, por ejemplo, cuando nos dicen en seguridad, es que Mérida tiene niveles de tasas de homicidio comparables a Holanda, y en cambio Fresnillo es así como San Pedro Sula. En este caso, Estado de México y Baja California Sur, ¿son comparables a qué, Gerardo? Son comparables en primer lugar, pero aunque sea muy rudo en términos estadísticos, porque los medimos por cada 100,000 habitantes. Entonces medimos las capacidades instaladas para un estado chiquito como Baja California, que tiene 1 millón de habitantes, a la Ciudad de México. Sur. Exacto, Baja Sur. Entonces, debe ser la proporción de instituciones de seguridad y de justicia para la población que tiene. Entonces, por ejemplo, nos preocupa, y lo hemos visto, ciudades y estados que están aumentando su población y que no están creciendo al mismo ritmo la población de justicia, de los aparatos de seguridad y de justicia. Oye, no pretendo amarrar navajas, pero Leonardo mencionó el estudio sobre el Estado de Derecho, el estudio mundial sobre el Estado de Derecho, y revisando, comparando la cifra que tú pones a Sinaloa en el lugar 26, 27 me parece, en impunidad. En cambio, el World Justice Project lo pone en 4º lugar. En buen desempeño. En muy buen desempeño. Es decir, lo pregunto porque no pretendo, es simplemente la duda de por qué no hay más coincidencia entre los diferentes índices. Se sostiene la pregunta. Llevamos magnífica relación con nuestros amigos del World Justice Project. Hemos
Nos han invitado a participar en algunos proyectos también de ellos. Nos invitan a sus encuestas también. La diferencia entre este índice y el World Justice Project es que aquí solamente medimos estadísticas y números oficiales, estadísticas que nos da el INEGI y que el INEGI recibe del Sistema Nacional de Seguridad y de sus censos Ellos tienen de seguridad y de encuestas y justicia. consultas de expertos. Exactamente. La diferencia es que el World Justice Project mide también opinión. Creo que son metodologías diferentes, son metodologías válidas, pero nosotros decidimos no medir opinión de especialistas ni opinión pública. Oye, nadie es profeta en su tierra y a veces tener razón en el argumento estadístico no equivale a que ni el sistema político ni la sociedad te den la razón, con lo cual te puedes convertir en un profeta desarmado o un profeta armado de argumentos. Mi impresión, Gerardo, es que con la información que tenemos sobre impunidad, la clase política, y te pediría una valoración sobre en este caso, tú eres experto en el tema, sobre lo que viene, lo que nos ha adelantado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ustedes dicen una cosa, por ejemplo, habría que tener más jueces, y aquí la tesis oficial es hay que desmontar el Poder Judicial. Están más en el federal que en el local. Ustedes les dicen, a ver, fíjense muy bien lo que está pasando en el local. Como que la clase política va por un lado, o no leen tus informes, o tienen diagnósticos alternativos, pero no se ha logrado, que es una de las particularidades de México, empatar apropiadamente la conversación nacional, diciendo, a ver, llevamos arrastrando este problema durante muchísimos años, y los doctores que dan diagnósticos dicen una cosa, y los que administran en este caso, las vacunas o las inyecciones tienen otras ideas, Gerardo. ¿Son dos mundos? ¿No hablamos español todos? Mira, yo creo que sí no están leyendo los datos que nosotros les estamos dando para que tomen las decisiones. Pero no solamente los gobernadores o el presidente de la República o la futura presidenta, también los congresos. No tenemos pesos ni contrapesos en los congresos estatales ni en el federal como para que orienten la discusión de las políticas públicas. Entonces, creo que son pocos los gobernadores que nos han entusiasmado, que leen el informe y que quieren hacer reformas a sus sistemas e invertir más en sus capacidades, sobre todo de seguridad. Me parece que de la propuesta de la futura presidenta tiene razón en un tema: coordinación e inteligencia. Ahí sí no hay de otra. No podemos medir coordinación, ¿no? Ni inteligencia en este índice, pero pero si ellos lo trabajan, se va a ver reflejado seguramente en que bajen sus niveles de impunidad. Voy a un tema, tú lo insinuaste, pero lo rescato para ponerlo en el centro de la discusión, que es la relación entre quienes producen conocimiento y el Estado. Hay países como Inglaterra que basaron su imperio, la construcción de su imperio, en la fusión de las grandes universidades. Se harían grandes universidades con la revolución industrial y la expansión inglesa por el mundo, y el Estado. Se convirtieron en una misma unidad, con un mismo objetivo. En México coincido contigo. Salvo excepciones, tiende a haber una fractura entre quienes generan el conocimiento, sean un think tank, un centro de investigación o una universidad, y el funcionario. Sé que no se mide, que no se está midiendo ese grado de, digamos, de utilización del conocimiento, pero en tu experiencia, ¿qué se debe? Creo que es un tema, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta desconfianza entre la universidad y el Estado? Yo creo que ese es un tema de tesis de doctorado, Sergio. Bueno, pero tus impresiones. Llevas 20 años interactuando entre las dos esferas. Yo creo que primero hay una disociación de las investigaciones en la academia, en las universidades, con su impacto real en la sociedad. Yo creo que muchos nos metemos en temas que poco le importan a la sociedad. Y cuando nos metemos a temas que impactan al gobierno, a la opinión pública, se recibe en algunas ocasiones, nosotros no, una ofensiva del Estado para denigrar esos estudios.
Entonces, creo que es, que es un diálogo a veces de sordos. México tampoco le ha apostado a tener think tanks o centros de estudios estratégicos financiados por el gobierno con una visión estratégica. Tampoco, ¿no? El Colegio de México, aquí estamos, surge en buena medida para formar a los diplomáticos en los años 50, 60, con una visión del Estado mexicano, con una institución de élite académica, ¿no? Con el Instituto Politécnico Nacional hemos visto pocos proyectos de investigación que impactan a la administración pública. Por ejemplo, debería haber más. Con la UNAM debería de haber más. Con las universidades privadas que nos metemos a estos temas de debate nacional, creo que nos fortalece, nos crea una coraza, que muchos de estos recursos son propios de la universidad, que no recibimos fondeo público. ¿No reciben fondeo público? Este índice no recibe fondeo público. En su momento fue financiado los primeros 3 años con el Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, y desde entonces es la universidad quien absorbe esta investigación. Es una aportación de la universidad a un estudio global, el índice global de impunidad, y para México. Es muy interesante eso, cómo nos relacionamos y cómo la acumulación de conocimiento no te lleva necesariamente a una modificación del comportamiento. Es un tema extraordinariamente interesante. Hemos hablado de los países del este, el efecto externo es el que los lleva a cambiar, y aquí digo, sin extenderme demasiado en la historia, pues cuando tú dices que la innovación que plantea el próximo gobierno es coordinación e inteligencia, yo digo, pues regrésate 12 años, porque Peña Nieto nos vendió exactamente lo mismo. Dijo, voy a reconcentrar los temas de seguridad en gobernación porque urge coordinación con las entidades federativas. Y recuerdo, decía, yo fui gobernador, Osorio Chong fue gobernador, y como la federación no se coordinaba con nosotros, ahora lo vamos a hacer. Y vamos a tener inteligencia. Y uno dice, ¿en serio? Los anteriores no hacían inteligencia ni coordinación. Es un poco, digamos, sorprendente, porque es como si la política de salud nos dijeran, buena alimentación y deporte. Entonces, ¿en serio? Ese es el play, digamos, el plan secreto para salvar este país. ¿Por qué no aprende el sistema? ¿Cuál es tu...? Bueno, teniendo estos elementos. En las políticas de salud faltarían comer verduras y lavarse las manos. Por eso, esas son mis 2 armas secretas, ¿no? Que nos vamos a coordinar y va a haber inteligencia. Y dice, no me digan, no se me había ocurrido que era una buena idea eso. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, el santo grial de las políticas públicas y sobre todo en seguridad es coordinación. Sí. ¿Y por qué no se da la coordinación entre agencias de inteligencia, entre secretarías de Estado, por algunos temas? La politización de los temas, por la agenda de las secretarías o de las instituciones, por la agenda de los secretarios en turno que quieren ser presidentes de la República, por ejemplo. O que quieren ser fiscales generales de la nación. Entonces, hay muchos factores. Nosotros, en otra investigación sobre los problemas estructurales, encontramos, pesa mucho el liderazgo del que ocupa la silla presidencial, que ponga en cintura a sus integrantes de gabinete, por ejemplo. Es curioso, déjame agregar, hemos tenido un sexenio de mayor centralización presidencial y sin embargo los datos en materia de impunidad no han mejorado, ¿no? Fíjate que mejoraron un poco, sí. A la mitad del sexenio encontramos que aumentaron, por ejemplo, el número de jueces por cada 100,000 habitantes de 3.6 a 4.3. Pequeño. Eso nos va a llevar a que en 20 años lleguemos como Croacia, pero hubo un pequeño incremento. ¿En todas las entidades? En algunas entidades en particulares que subieron. Ciudad de México fue una institución que jaló un poco más, por ejemplo, el índice. Pero hay un tema que es realmente un fracaso del Estado mexicano y de los gobernadores. No han aumentado de manera significativa el estado de fuerza de la seguridad de los estados. El modelo óptimo policial que empezó a sacar la Secretaría de Gobernación nos indicaba que había un 52% de policías de los que requiere el país. Eso también lo mide el índice, ¿verdad? Eso lo mide también el índice. Sí medimos policías estatales. Entonces, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Muchos se han enfocado por qué la Guardia Nacional en 5 años no ha reducido los números de delitos de manera drástica. Es que el problema es que los delitos y los homicidios son un tema de corte local, son delitos del fuero común. El 80% de los delitos son del fuero común y los homicidios son responsabilidad de los estados. Fascinante, fascinante. Faltaría añadir en este tema una comparación que nos ayudes
¿qué estados sí se coordinan al interior del estado? Vamos, no hablamos de la relación con la sociedad, la dejamos por fuera por el momento, pero ¿qué estados sí se están coordinando? Hablabas de la Ciudad de México, el énfasis, y qué impacto ha tenido. Es decir, ¿es parte de la solución la coordinación? Yo creo que sí, Sergio. Lo vimos en los últimos años aquí en la Ciudad de México. Hubo buena coordinación para llevar las carpetas de investigación que llevaba la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, con la Fiscalía. Otros ejemplos, por ejemplo, al contrario, Guanajuato. En Guanajuato, las autoridades estatales de seguridad y federales desconfían del fiscal del Estado. En las mañaneras ha habido estas denuncias. Entonces, yo creo que sí es una variable. Otro caso donde hemos visto esta buena coordinación en su momento fue Chihuahua, de buena coordinación. Además, Chihuahua, desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, aumentaron sus capacidades de investigación y periciales. Es que ese es otro tema. Ese es el tema, ¿no? Es que no hay investigaciones científicas en este país. Están colapsados O sea, también ni la los policía ministerios ni el públicos. Ministerio Público, ¿no? No. Entonces, no pidamos a los jueces cuando tampoco las fiscalías de los estados están invirtiendo en ministerios públicos suficientes, bien capacitados y bien pagados. Idealmente la policía debería investigar. Una parte sí, por supuesto. Su principal función debe ser preventiva, pero las áreas de investigación también han sido abandonadas. Un caso interesantísimo es Yucatán. Yucatán sí le invirtió a tener policías de investigación y es un estado que triplica el número de policías de investigación. Como resultado, Supongo por que ejemplo, la capital también, ¿no? y- Con Omar García Harfuch. y la capital también. El tema de la ciudad es que además hubo una reforma legislativa para aumentar las capacidades Sí, de de investigar. inteligencia, para presentar mejor la información, para que la información que recaba la policía pueda ser presentada como evidencia en las carpetas de investigación. Claro. Pero me llama la atención que, tú mencionaste a Yucatán, coincido con tu diagnóstico. Yo he estudiado, hemos estudiado aquí en el Colegio Coahuila y Ciudad de México, y sí, le invierten y hay resultados. Pero desde otro punto de vista, Yucatán fue panista, bueno, todavía sigue siendo panista al día de hoy, va a dejar de serlo muy pronto. Coahuila sigue siendo priista, y la Ciudad de México ha sido experimento de la izquierda, PRD Morena, desde hace 30 años. ¿Por qué no los partidos hacen escuela de seguridad, una metodología? Son modelos diferentes en algunos aspectos, con similitudes en otros, la coordinación, por ejemplo, pero ¿por qué ni el PAN, ni el PRI, ni Morena o el PRD armaron proyectos propios? Yo creo que el presidente en turno, quien haya sido, desde Fox hasta López Obrador, no ha logrado realmente construir un sistema nacional de seguridad. La reunión nacional de gobernadores, de secretarios, de fiscales, aprueban cuestiones generales de coordinación, pero no a lo que es, por ejemplo, el nudo del asunto, que es la homologación, por ejemplo, de los rangos. Tener una base de datos de todos los funcionarios que participan en el ámbito de policías estatales y municipales. Cada quien se dice comandante, entonces, y se prestan comandantes de un municipio a otro cuando no sabemos cuál fue realmente su preparación. Mira, uno de los grandes dramas de México es el problema del federalismo. El federalismo sí ha impactado de manera negativa en la coordinación, porque le dejamos también a los municipios una responsabilidad de seguridad. Pero mi pregunta es, ¿todos los países federales tienen estos problemas de inseguridad? No. Hay casos extraordinarios como es Alemania. Alemania es una federación. Argentina. Brasil sí es un desastre. Estados Unidos no habla bien su sistema tampoco en términos de impunidad, pero ¿qué vimos en Alemania? Yo estudié Alemania hace 20 años. Hay una academia nacional de policía que se coordina con las policías estatales y están homologados los rangos, la preparación. Entonces, un policía del Länder de Baden-Württemberg puede pasar a Berlín porque se sabe que su cadena de mando
su preparación los certifica para estar en ese mismo nivel en Berlín, ¿no? Entonces, no hemos logrado eso en el ámbito federal. Seguimos pendientes de un sistema que funcione, un sistema nacional más que federal, porque finalmente en la figura del presidente, presidenta ahora es jefa del gobierno federal, pero también presidenta de los Estados Unidos mexicanos, por tanto se requiere un modelo nacional. Tecnología, miden tecnología, en este país hemos tenido problemas para tener RENAVE, ¿te acuerdas del Registro Nacional de Vehículos? Un Registro Nacional de Celulares nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. La entrada a este país se sigue haciendo con fichitas a mano, o sea, no tenemos un sistema de ingresos y salidas de mexicanos al país. Y uno dice, ¿se puede combatir la impunidad cuando no se invierte, Gerardo, en tecnología? Mira, en la última medición solamente medíamos bienes inmuebles de algunas de estas instituciones, pero ya el censo del INEGI de Seguridad y Justicia ya mide, por ejemplo, la presencia de sistemas de cómputo, etcétera. Entonces ya podríamos medir. Por ejemplo, de el celulares impacto. no tenemos, ni de vehículos nacional, ¿no? No. Y la entrada y salida del país es a mano. No. El tema de vehículos sería muy interesante también. Oye, Repubio, ¿cómo se llamaba? RENAVE. No, ya no me RENAVE. acuerdo, pero ha fallado cada vez que lo intentan hacer. Sí, que luego detuvieron al dueño porque era un violador serial del argentino. siglo pasado, sí. Siglo pasado, y no sí. lo hemos logrado restaurar. Sí, hablando de falta de verificación, un ejemplo y una pregunta. Nos acaban de informar la comisión que está investigando la Guerra Sucia que Rafael Macedo de la Concha, el general, fue agente de la Federal de Seguridad que investigaba y perseguía. Es decir, Fox nombró un procurador al cual no investigó a través de su servicio de inteligencia. Creo que es uno de los casos más escandalosos de falta de coordinación y utilización del gobierno federal. Pero anécdotas aparte, una pregunta. Claudia Sheinbaum nos ha dicho que la esencia de su programa de seguridad será exportar el modelo de la Ciudad de México. ¿Es viable, en tu opinión, conociendo cómo están los estados? Yo creo que la primera coordinación es en el gabinete federal. Hay mucha descoordinación histórica entre la Secretaría de Estado, militares y civiles. Primer punto. De ahí llevar la coordinación con los gobiernos estatales es, de nuevo, el santo grial. Zacatecas es un ejemplo. Partido federal Morena, partido estatal Morena en Zacatecas y una descoordinación, más que descoordinación también desconfianza. Si me apuro hasta la misma familia. Entonces, ¿cómo lograr esta coordinación? Se tienen que lograr coordinaciones del ámbito federal, sobre todo, por ejemplo, de la Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional con las Secretarías de Seguridad estatales, con las fiscalías estatales, para que los que sean puestos a disposición por fuerzas federales, en este caso, pueda coordinarse bien con las fiscalías estatales. Interesante. Pero es creíble esto de la exportación del modelo de la Ciudad de México cuando el anuncio es que el mando de la Guardia Nacional será militar. Es exponenciarlo a 10 veces más, ¿no? O sea, ¿Cómo exponenciarlo? ¿Qué quieres decir? Si la Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes y el país tiene 130 millones de habitantes, o es 1 a 32, es un esfuerzo titánico, titánico. Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, si es nombrado secretario de Seguridad e Inteligencia, se está debatiendo estos temas, pues tendrá un esfuerzo enorme de ganarse la confianza, no solamente de los gobernadores, sino también de los fiscales. ¿Es compatible el modelo Ciudad de México con un mando de la Policía Militar, no dependiendo de García Harfuch? Mira, yo creo que la Guardia Nacional tiene que dar el gran paso de generar inteligencia para prevención del delito. Yo creo que sí es posible. Yo creo que la Guardia Nacional tiene todo para ser una Policía Nacional de élite, como son los Carabinieri en Italia, los Carabineros en Chile, la Policía Nacional en Colombia. El tema es el federalismo. Es el problema de facultades, descentralización de facultades en materia de seguridad en este país. ¿Cómo lograr esa coordinación? Va a ser muy complicado. Yeah.
pues veremos, sí. y ya tendremos ocasión en un programa próximo de ver ya los primeros datos de cómo se organiza el gobierno de Claudia Sheinbaum y los distintos gobiernos estatales que hoy pues pertenecen en su mayoría al mismo partido que gobierna a nivel nacional. Mi querido Sergio, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Siempre se nos acaba el tiempo, pero... Ay de mí. Gerardo, un placer tenerte Gracias, con Leonardo. nosotros. Y nos vemos aquí la semana próxima.